Yo le aprecio mucho al doctor Jorge Trasloceros, una persona que quiero y que admiro, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Querido Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias por tu Al presentación contrario, tan la amable. alegría es mía. A ver, mi primera pregunta ¿es inevitable ante la enfermedad del Papa, de cualquier Papa, hablar de en qué momento se encuentra el Vaticano y quiénes son los que acechan la sucesión? Desgraciadamente es el momento de hablar de eso. ¿Sí? Es decir, la condición del Papa es delicada. La última información dice que va poco a poco repone, pero es un hombre de 90 años, ¿no? Es 88, sí. decir, 88, 90 años, le falta un tercio de pulmón, en fin. Yo lo quiero muchísimo, ¿no? ¿Qué escenario estamos enfrentando? Como dices perfectamente, es inevitable hablar de esto, ¿sí? Eh, el dato más importante desde mi punto de vista, Joaquín, es la profundísima reforma al colegio cardenalicio. Sí. El Papa Francisco acaba de nombrar 24, de crear 24, 25 cardenales, apenas en diciembre del 24, en su autobiografía que acaba de publicar, Sí, que yo verdaderamente la recomiendo, porque es su testamento. aquí la tengo, Esperanza. Sí, es una maravilla, es una maravilla. Recomiendo empezar por el último capítulo, es su testamento. Bueno, en esta autobiografía él va mezclando su tiempo presente con su historia, con las lecciones que ha habido, y él menciona claramente cómo ha creado veintitantos nuevos cardenales para que la iglesia que ya es universal, es decir, que ya realmente está en todos los rincones del mundo, que ese es un fenómeno del siglo XX, ¿sí? Del siglo XXI, esté representada en todas sus dimensiones. Entonces, la verdad es que esto nos cambia el escenario totalmente, porque primero no hay un colegio de cardenales dominante como siempre había en el pasado, ¿no? O Así el es. italiano, o el europeo, o el norteamericano. La pluralidad de voces dentro del colegio cardenalicio va a ser inmensa, es inmensa en este momento, y hay representación de todo el mundo. Esto nos presenta un escenario totalmente inédito dentro de la historia de la Iglesia Católica, ¿sí? Que nos obliga a estar muy pendiente. De hecho, no hay papables. Por primera vez no tenemos papables. No tenemos, digamos, competidores en primera línea, como siempre se hablaba de algunos, ¿no? Sí, Bueno, siempre, pero como decían siempre ahí en Roma, el cardenal que entra al cónclave papabile sale cardenal, sale cardenal, excepto Ratzinger, ¿sí? excepto Ratzinger, efectivamente. Pero ahora no tenemos ese escenario. Es decir, viendo el colegio cardenalicio, ahorita, en un momento determinado, si a mí me preguntaran, ¿hay algún cardenal líder? No, no hay. Y no hay porque el colegio cardenalicio ha sido reformado radicalmente, reforma que ya impulsó mucho Benedicto XVI. ¿Eh? Él ya quería un colegio cardenalicio muy plural y ahora nunca ha sido tan plural y nunca ha sido tan representativo de los distintos lados de la iglesia. Y Así podríamos que decir, Jorge, que nunca había sido eh, tan mínima, pues vamos a decirle así, la, la bancada de los cardenales italianos en el colegio, también podemos decir que tan nunca ha sido reducida. tan reducida, ¿sí? Se van a dominar 400 años el papado, ¿no? Hombre. Es decir, es muy reducida, lo cual paradójicamente ahora sí les da la posibilidad de que algún cardenal italiano pudiera realmente liderar un movimiento, ¿no? Porque ya no es por oficio de ley, por decirlo así, ¿no? Sí. Sino que ahora sí tiene que haber una personalidad muy importante, ¿no? Sí, y por eso el libro del Papa Francisco Esperanza es tan importante, porque está marcando la ruta a seguir de la iglesia, ¿sí? Sobre todo en ese último capítulo. Yo le pido a todo tu público, Sí. inmensísimo, que lean el último capítulo del libro, que lo lean todo, porque es una belleza del libro Sí. además, ¿no? Pero sobre todo el último capítulo, ese es su testamento, esa es la iglesia que viene, ¿sí? Y yo creo que no hay marcha atrás, Mira, aquí ¿sí? tengo el libro, Ajá, aquí en la mano, ¿sí? Y que es
capítulo que se llama Yo soy solo un paso. Aquí está. Exactamente. Sí. En ese capítulo él habla de toda la transformación que está viviendo la Iglesia desde finales del siglo XIX, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, hacia una iglesia, más universal, más sencilla, sin títulos, una iglesia más dialogante, más al servicio de la gente, sin izquierdas ni derechas, sin radicales de un lado, sin radicales del otro, sin identificarse con partidos o con facciones políticas, sino una iglesia del Evangelio que realmente esté al servicio de una humanidad tan sufriente como la que tenemos ahorita, que sea un signo de esperanza. Y en eso él dice, yo soy un paso más. Así Que a es. mí, que a mí Vaya, me recuerda... aquí recupero lo que acababas de mencionar de Sí, los cardenales creados en 2024. Fue en diciembre, sí. sí, 21 nuevos cardenales procedentes de Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Japón, Filipinas, Serbia, Brasil, Costa de Marfil, Irán, Canadá y Australia, por supuesto, además de Italia. en Irán, Sí, donde es una iglesia perseguida, ¿sí? Es decir, en Irán tenemos una realidad de la iglesia en donde es una minoría, que además es una minoría muy asediada, muy perseguida por el fundamentalismo chiita, ¿sí? Y ahí hay un cardenal, ¿sí? Ya no es la representación de las grandes urbes, de las grandes ciudades, ¿no? Sino que en esa iglesia tan chiquita hay un cardenal y su voz va a ser muy importante en el conclave, ¿ves? Entonces, realmente esa es la transformación que se está viviendo. Yo quiero mucho al Papa Francisco, yo verdaderamente quiero que Dios todavía no nos lo quite. Pero si no es en esta, es pronto y es momento de empezar a pensar en esta necesidad de una voz de gran esperanza. ahora Jorge, doctor Sí, Jorge Trasloceros, inevitablemente, sobre todo en Roma, sobre todo en los pasillos vaticanos, que es donde se maneja el poder, han sí, comenzado a hablar del tema, a mencionar nombres entre ellos y en un principio a empezar a forjar ciertas alianzas con la esperanza de que éstas ya estén estructuradas para que en su momento, que esperemos que no sea ahora, que falte mucho tiempo, ajá, de que ajá. lleguen todos ellos a las congregaciones con motivo de la muerte y después al cónclave, ya existan pautas marcadas por supuesto por los italianos, pero vamos a ver cómo responden los europeos, los estadounidenses y los nuevos, ¿no? Y un colegio cardenalicio totalmente renovado. Mira, la historia, y soy historiador ahí, Sí, ha demostrado algo muy importante, ¿sí? Todos los que empiezan con corrillo se les apesta el arroz. sí, sí es verdad. Sí. O sea, se les apesta el arroz. Funcionaba un poco más cuando las sucesiones eran entre italianos y el colegio cardenal estaba dominado más del 50% por italianos, ¿no? Claro, Prácticamente la llevaban ganada. Sí. Pero no, ahorita el que empiece a hacer corrillos y el que empiece a armar grilla, etcétera, ya empezaron, por ejemplo, a querer impulsar mucho facciones políticas, ¿no? sí, Sí, a un obispo africano muy importante, que era el prefecto de la doctrina para los ritos, y muy identificado, bueno, lo han querido identificar con una facción más bien antifrancisco, aunque él tuvo que sí, salir y declarar, que es ay, se me fue el nombre ahorita, perdón, el cardenal Sara, sí. ¿sí? Y él mismo salió a decir, perdonen, el Papa es el Papa Francisco y yo soy leal al Papa. Y ahí se les apestó, ¿no? Por ahora, Entonces, sí. sí sería muy importante al amable público que no se dejen llevar por esas cosas, ¿no? Son grillas, Estoy de ¿sí? acuerdo, Jorge, que además yo insisto en este principio que solo ha tenido, en esta regla que solo ha tenido como tal una excepción, Ratzinger, o sea, el Ratzinger, Papa Benedicto. Quien así entra es. al cónclave papabile, Sale cardenal que cardenal, entra al cónclave papabile, sale cardenal. sale cardenal, Así es. sale cardenal, ¿no? Y En eso fin. es así, y la sorpresa siempre está presente.
y bueno, Dios nos deje más al Papa Francisco, y si no, pues habrá que estar muy atentos, porque ahora sí, no sabemos qué viene. Pues lo veremos juntos, querido Jorge, y te mando un abrazo. Muchas Con gracias. muchísimo gusto, cuenta conmigo, Joaquín, te mando un gran abrazo y un gran gusto hablar contigo. A mí también es un privilegio. Gracias del doctor Jorge Trasloceros. Continuamos.